¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un fuerte abrazo, bienvenido. Gracias, Eric, por el saludo. María, ¿cómo están? Rosalía, Nadia, Carlos, Steven. Gracias, muy amables a todos por los saludos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Bienvenidos, que estén muy bien, que estén muy bien. Un placer. Un placer tenerlos en esta clase, en este curso. Para mí será seguramente provechoso, no tengo ninguna duda. Espero que lo sea también para ustedes. Esa es un poco la gran expectativa que tengo. Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a todos. Eh, ¿Pueden, por favor, algunos de ustedes confirmar que me están escuchando medianamente bien para poder comunicarnos sin problema? Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo nuevamente para todos, para los que se están sumando sobre el final. Bien, estamos empezando un nuevo semestre, el segundo semestre del año 2023-02. Luego de unas, entiendo, cortas vacaciones, más o menos cortas, dependiendo cómo finalmente hayan aprovechado este tiempo. El curso que nos congrega es el curso Construcción 1, de una saga de dos cursos, ¿no? Hay Construcción 1 y hay Construcción 2. En su esencia vamos a hablar de construir, ¿no? Pero hablar de construir relacionado con la ejecución concreta, ¿no? Es decir, con tangibilizar, concretizar o concretar un proyecto que previamente ha sido concebido eh, desde lo documental, ¿no? Dar ese paso en concretar, en ejecutar, en materializar un proyecto, repito, previamente planeado, diseñado, concebido, idealizado, elucubrado, como quieran llamarlo, dar ese paso dentro de nuestra esencia ingenieril conlleva o requiere un nivel de preparación importante. Un nivel de preparación importante en dos sentidos generales, diría yo, ¿no? Uno importante, el relacionado o el entender que el construir, ¿no? Que el ejecutar un proyecto de ingeniería es en efecto transversal o debe ser en efecto transversal a las múltiples especialidades y o disciplinas que nuestra bendita carrera tiene, ¿no? ¿Y a qué me refiero en particular? No creo que sea novedad ya a estas alturas de su formación que dentro de la carrera de ingeniería civil o dentro de la especialidad de ingeniería civil podemos encontrar una serie de subespecialidades o especialidades en todo caso muy particulares que requieren mucho nivel de expertise, ¿no? Muy diferenciadas muchas veces unas de otras. Me refiero pues a las especialidades de gestión, de construcción propiamente, de estructuras, de hidráulica, geotecnia, transportes, en fin, ¿no? Son los que se me vienen en este momento a la mente, pero aparecen una serie de posibilidades a las que en algún momento, ya sea a una o a más de una, nosotros en algún momento tenemos que adherir, ¿no? De motu propio, es decir, analizando nuestras propias expectativas, nuestras propias cualidades, virtudes o necesidades particulares de cada quien, o un poco siguiendo la ola de a dónde la carrera, a dónde la vida nos va llevando, que también es posible así sea, ¿no?
Muchas veces tenemos la opción de elegir nuestra especialidad, muchas veces la vida, la profesión, la carrera, el desempeño profesional nos va llevando de la mano por donde finalmente tengamos que ir. Entonces, esa opción, si no ha aparecido ya, si no la están meditando ya, en algún momento la van a tener que meditar y en algún momento va a aparecer. En algún momento vamos a tener que tomar esa decisión. Ok, yo quiero dedicarme estrictamente a la geotecnia, a las obras hidráulicas, a los canales, a las presas, en fin, ¿no? Hay una posibilidad muy amplia o una variedad muy amplia, muy frondosa que nuestra bendita carrera nos ofrece. Pero hay un tema puntual y que debe ser, y en efecto es transversal a todas las especialidades, estas que comento, que es construir, ¿no? Independientemente de la especialidad que finalmente nosotros, por la especialidad que nosotros optemos, nosotros tenemos la responsabilidad como ingenieros civiles de poder construir, y no solamente de poder construir, sino de poder construir y de construir bien. Entonces, más que definir qué es construir y construir bien, repito, más que definir qué es construir y construir bien, yo creo que pasa más por pensar sobre estos conceptos en general. Eric me pregunta, según su experiencia, ¿en qué rama de la ingeniería hace más falta ingenieros? Difícil contestar eso, Eric, ¿no? Yo creo que si te refieres a la rama propia de las especialidades de la ingeniería civil, siempre hay posibilidad de formar parte de una especialidad siempre, ¿no? ¿Por qué? Digo esto, porque cada ingeniero es una unidad propia, única, que puede aportar total y necesariamente desde su propia preparación, desde su propia expertise, desde sus propias formas, puede aportar siempre en cualquier especialidad que finalmente en la que uno quiera desarrollarse, ¿no? Ahora, si me hablas de temas de producción propiamente o de masividad de ingenieros, vamos, yo diría que siempre el tema de construcción propiamente y el tema de gestión, sobre todo en realidades en vías de desarrollo todavía como las nuestras, sugiere siempre, por una cuestión de mejora progresiva, de mejorar procesos, que nuestros techos todavía son muy altos, sugiere siempre una suerte de mayor participación de material humano, ¿no? Podría ser una opción, ¿no? La construcción propiamente, la especialización en la construcción y la especialización en la gestión, ¿de acuerdo? Pero, repito, todas las especialidades siempre tienen un espacio para aquellos que quieran desarrollar sus habilidades en algún lugar en particular, ¿no? No pretendo sesgar, por favor, ningún derrotero. Cada quien tiene su propio destino y se lo va forjando en el tiempo. Muchas veces, Eric, a partir de las capacidades propias, ¿no? Muchas veces a partir de lo que uno mismo siente, no necesariamente por un tema económico, no necesariamente por un tema de masividad, sino por, 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 por profesionalismo, ¿no? Por desarrollar las habilidades propias, inherentes, que uno en principio las percibe y quiere ponerlas a disposición de los demás con la aplicación de procesos ingenieriles, ¿no? Entonces, es un poco complicado responder una pregunta de ese tipo, porque, repito, no todos en principio tenemos las mismas expectativas de desarrollo. Me refiero, hay algunos que de repente serán mucho más altruistas que otros, ¿no? Si bien es cierto, mucho se piensa en la competitividad económica sobre el rédito que finalmente uno va a recibir, pero eso no es del todo cierto en la generalidad de los casos. Entonces, siempre es bueno evaluar cada tema en particular. ¿Qué es lo que yo en todo caso les sugiero? Ustedes son los primeros que van a identificar, y seguramente ya lo están haciendo en este tiempo que tienen en la universidad, por dónde es que su facilidad ingenieril los lleva de la mano, ¿no? Uno generalmente va a desarrollar mejor sus habilidades en aquello
que es mejor o tiene mayor potencialidad en hacerlo. Si ustedes tienen la suficiente claridad en el tiempo de ir descubriendo esas habilidades que particularmente cada quien tiene, pues aprovechenla, ¿no? Aprovechenla, refuércenla, sáquenle todo el jugo posible. Pero ustedes son los que tienen la posibilidad finalmente de darse cuenta de una manera mucho más certera, de una manera mucho más cercana, todo aquello que ustedes mismos pueden desplegar como profesionales, en principio como estudiantes y luego como profesionales. Porque entenderán también que obviamente la formación no se termina cuando se acaban los 5 años de universidad, o 6 o 7, dependiendo de cada quien. Yo diría que más bien ahí empieza el tema de la formación con mucha mayor rigurosidad, ¿de acuerdo? Y nunca vamos a terminar de aprender, nunca vamos a terminar de actualizarnos, porque nuestro sector es así, ¿no? El sector construcción es particularmente demandante, el sector construcción es particularmente dinámico, muy dinámico, diría yo, desde todas las aristas, desde todos los stakeholders, desde todos los participantes del sector construcción. Es un sector económico extremadamente pujante, ¿no? Y realmente van a permanecer en el sector construcción aquellos que realmente sean productivos y generen rédito económico. Si no, van a ser desplazados por otros que sí lo puedan hacer. Entonces, esa demanda permanente que el sector nos tiene, nos exige a nosotros como profesionales estar siempre a la altura de esa necesidad del sector. Y si nosotros no somos capaces de entenderlo y si nosotros no somos capaces de esforzarnos para generar siempre, a partir de nuestra productividad como profesionales, finalmente rédito económico a las empresas que nos contratan o a las empresas propias en todo caso, que seguramente pueden ser muchas, o rédito social, aquellos que finalmente van a trabajar pues en entidades sin fines de lucro, que puede ser también. Si no somos capaces de distinguir, repito, esa exigencia, vamos a perder competitividad profesional de todas maneras, ¿de acuerdo? Entonces, donde ustedes se puedan desarrollar, donde se sientan más cómodos, donde crean que puedan brindar a los demás a partir de sus capacidades propias el mejor rédito posible a los demás, ¿de acuerdo? Donde ustedes se sientan más cómodos. Entonces, volviendo un poco a lo que venía comentando, esta manera de reflexión inicial, que construir y construir bien debe ser transversal a todos los ingenieros civiles. Todos los ingenieros civiles, independientemente de la especialización particular que tengan, debemos tener la capacidad, la suficiente capacidad de poder construir y poder construir bien. ¿Y qué implica construir y finalmente construir bien? Yo digo que construir finalmente es aplicar todo aquello que nosotros vamos aprendiendo en el tiempo. ¿Qué significa aprender en el tiempo? Los ingenieros, sobre todo los ingenieros civiles, vamos aprendiendo en el tiempo mucho conocimiento tecnológico, mucho conocimiento científico. Ustedes ya lo vienen haciendo, ¿no? Durante el tiempo que ya tienen en la universidad, incluso seguramente en alguna instancia previa. Van acumulando conocimiento en el tiempo. El conocimiento constructivo, el conocimiento estructural particularmente, es algo que se va aprendiendo en el tiempo y nunca, creo en ningún momento podemos decir que ya hemos aprendido todo. Es bien difícil que eso suceda, en un sector tan competitivo, tan cambiante, tan dinámico como el sector construcción. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se nos encarga a nosotros la tarea de construir, y si nosotros pretendemos construir bien, la idea es volcar todo aquello, todo ese bagaje de conocimientos, y no solamente muchas veces de conocimientos, sino también de experiencia, que estamos ganando y que hemos ganado en el tiempo, volcarlo en la ejecución de un proyecto de construcción. ¿Qué significa eso? Entender muchas cosas. ¿Qué cosa yo voy a construir? Voy a construir seguramente sistemas estructurales a partir de entender y conocer elementos estructurales. Si yo no sé qué son elementos estructurales, si yo no sé qué son sistemas estructurales, seguramente no voy a tener la suficiente sutileza para construir adecuadamente una edificación, para construir adecuadamente un edificio.
tenemos que tratar de mimetizarnos con aquello que vamos a ejecutar. Pero mimetizarnos como profesionales con aquello que vamos a ejecutar significa entender eso que vamos a hacer. Si nosotros no entendemos eso que vamos a hacer, se nos va a complicar un poco. ¿Y en qué me refiero, y a qué me refiero en particular? Por ejemplo, nosotros usamos para construir, utilizamos equipos, utilizamos herramientas, utilizamos material humano, utilizamos materiales, utilizamos sistemas de construcción, utilizamos todo, o concatenamos esto con procesos y procedimientos constructivos, ¿de acuerdo? Los que tienen una carga muy importante en lo que finalmente vamos a ejecutar. Si a mí, por ejemplo, se me encarga la construcción de un edificio aporticado de concreto armado, ¿ustedes creen que voy a hacer un buen trabajo al construir un edificio de concreto armado si no conozco el concreto armado como material estructural? Si no conozco el concreto, si no conozco el acero refuerzo como material estructural, ¿creen que puedo hacer yo, desde mi responsabilidad constructiva, un buen trabajo de un edificio aporticado de concreto armado? Digamos, en todo caso, las posibilidades de éxito se van reduciendo. Pero finalmente, esta responsabilidad que tenemos, y miren el nivel de responsabilidad que lo vamos a ir repitiendo seguramente muchas veces en el curso, que está estrictamente ligado y delegado a los responsables constructivos propiamente, es decir, a los ingenieros residentes. Somos finalmente los ingenieros residentes los responsables ulteriores de aquello que se ejecuta, ¿de acuerdo? Y es una responsabilidad que nosotros no podemos delegarla, ¿no? Nosotros no podemos delegar esa responsabilidad al ingeniero sanitario, al ingeniero estructural, al ingeniero geotecnista, no. Esa responsabilidad que nosotros tenemos como ingenieros responsables finales, directos de la ejecución de un proyecto, que es una responsabilidad legal, ¿no? Es una responsabilidad legal en sus múltiples aristas, es una responsabilidad que nosotros tenemos que asumir con la responsabilidad que se requiere. Y hablando de esa asunción de responsabilidad, es importante tener herramientas para estar a la altura de esa responsabilidad. ¿Y cómo desarrollamos herramientas para estar a la altura de esa responsabilidad? En principio, con una gran cantidad de acumulación de conocimientos básicos, ¿no? ¿Qué significa acumular conocimientos básicos? Todo eso que ustedes van aprendiendo y que seguirán aprendiendo en su paso por la universidad y fuera de ella. Muchas veces, repito, relacionado con la experiencia propia, y no necesariamente solamente con la experiencia propia, sino muchas veces también con la experiencia ajena. Debemos ser los principales capitalizadores de todo aquello que vamos aprendiendo, entendiendo en el tiempo a partir de nuestra formación y nuestro ejercicio profesional. ¿De acuerdo? Un punto fundamental, por ejemplo, que les comento es conocer los materiales, ¿no? Ustedes ya han llevado curso de materiales y seguirán llevando curso de materiales y aparecerán nuevos materiales en el espectro constructivo y ustedes están obligados a ir conociendo todo eso que finalmente vamos a utilizar en el tiempo, ¿de acuerdo? No puedo yo ser un buen constructor, no puedo yo construir bien o no podré yo construir bien si no conozco, en principio, con mucho nivel de detalle, los materiales que voy a usar para ejecutar ese proyecto, ¿no? Y conocer materiales tiene también muchas implicancias, mucha demanda de información. Conocer los materiales implica conocer obviamente sus bondades, conocer sus capacidades físicas, mecánicas, pero también conocer sus debilidades, ¿no? La idea general en el uso de materiales es pues no someter un material a niveles que ese material no puede tolerar. Y cuando hablamos de niveles niveles de exposición, hablamos a niveles de exposición de deformación, hablamos a niveles de exposición de transporte,
hablamos a niveles de almacenamiento, en fin, repito, el manejo de la palabra construcción es tan amplio, que repito, es un aprendizaje permanente y es un aprendizaje constante. Y eso finalmente, repito, todo ese bagaje de conocimiento, todo ese bagaje técnico, científico, muy ingenieril, lo que va a hacer que nosotros como ingenieros en el tiempo vayamos ganando algo que es muy importante. Vamos ganando criterio estructural y vamos ganando criterio constructivo. Repito, acumular experiencias, acumular conocimientos en el tiempo, sugiere que nosotros como ingenieros vamos mejorando, vamos agrandando nuestras herramientas, porque finalmente vamos a ir ganando en el tiempo, vamos a ir mejorando nuestro criterio estructural y por ende nuestro criterio constructivo. ¿De acuerdo? Entonces, esta esencia de construir y construir bien es un trabajo en el tiempo, ¿no? Es un trabajo en el tiempo. ¿De acuerdo? Que pasa en principio, repito, por ir generando un colchón de conocimiento importante, generándonos herramientas que finalmente vamos a tener que utilizar en un proceso constructivo, en un proyecto de construcción concreto. Punto número 1. Cuantas más herramientas tengamos a disposición nuestra capacidad de respuesta va a ser mucho mejor, en efecto. Y eso depende de cada quien. La acumulación de herramientas personales o particulares depende de cada quien, depende del esfuerzo de cada quien, depende de la lectura de cada quien, depende de la dedicación de cada quien, ¿verdad? Depende de la visión de cada quien. ¿De acuerdo? Simplemente cuanto más herramientas tengamos, y eso no solamente aplica a la construcción, cuantas más herramientas tengamos a disposición para poder resolver un problema, seguramente nuestra posibilidad de acción va a mejorar. Pero basta con eso para construir y construir bien, no necesariamente, no necesariamente, y particularmente en el caso del sector construcción y particularmente en el caso de la responsabilidad que nosotros tenemos como constructores, entenderán. Y digo, ¿por qué no basta? Porque, repito, al ser el sector construcción un sector extremadamente demandante, entenderán, y con mucha responsabilidad social también, donde se mueven ingentes cantidades de recursos, entenderán que es fundamental que su desarrollo, su manejo, esté pues enmarcado en, en marcos normativos de cumplimiento estricto o de cumplimiento muy estricto, ¿no? Yo creo que con eso complementamos esta idea inicial de qué es construir y construir bien, ¿no? En el sentido siguiente, yo voy a construir y construir bien cuanto más recursos estructurales y de desarrollo constructivo tenga, sí, pero todo eso que yo he ganado en el tiempo a partir de la capacitación y a partir de la experiencia, debo manejarlo o debo consumirlo estrictamente enmarcado en las exigencias normativas. Las normas o el cumplimiento de las normas para los procesos constructivos se convierten en parte fundamental de nuestro quehacer profesional. La única forma, diría yo, de garantizar o de respaldar nuestro quehacer profesional cotidiano, jóvenes señoritas, es descansar todo aquello que hacemos en el estricto cumplimiento normativo. ¿De acuerdo? Y eso tiene también múltiples niveles, múltiples niveles. Siempre preguntarnos, repito, con esta esencia puesta en la cabeza, que si nosotros somos los responsables de la ejecución final de un proyecto, nosotros tenemos responsabilidad. Y podemos tener responsabilidad en 3 niveles, ¿ah? Porque podemos tener responsabilidad administrativa, podemos tener responsabilidad civil e incluso podemos tener responsabilidad penal. ¿De acuerdo? Sabiendo nosotros estos niveles de responsabilidad, siempre hay que preguntarnos permanentemente como encargados finales de la ejecución de un proyecto. Esto que estoy haciendo,
estoy ejecutándolo, cumpliendo con lo que la norma me exige para la ejecución puntual de este elemento estructural, de este sistema estructural. Si nos preguntamos eso permanentemente y cotidianamente, vamos a generar un hábito eh, virtuoso, diría yo, que es garantizar nuestra ejecución con el cumplimiento normativo. Muchas veces es complicado porque generalmente vamos contra el tiempo en nuestros procesos de construcción y muchas veces detenernos un minuto para garantizar que aquello que estamos haciendo realmente está refrendado en el cumplimiento estrictamente normativo, muchas veces puede ser muy demandante desde lo temporal, pero es fundamental que lo hagamos porque finalmente somos nosotros los responsables de la ejecución de los proyectos. ¿Y a qué me refiero en particular? Ejemplos muy cotidianos. Si a nosotros, por ejemplo, empezamos la ejecución de un proyecto y empezamos a hacer los procesos de excavación, empezamos a hacer los procesos de excavación y nos manda una altura, una profundidad de excavación, digamos, a esa profundidad de excavación, por ejemplo, yo debo preguntarme, a esa profundidad de excavación, necesito hacer una protección de taludes, necesito hacer una, ¿qué dice la norma al respecto? ¿Qué norma debo mirar? Estoy obligado a hacer una protección adicional a la que seguramente el proyecto, en los planos propiamente o en los documentos del proyecto me exigen. Siempre tenemos que estar atentos a eso, porque es tan variable la posibilidad de casos en un proyecto que si perdemos en actuaciones muy concretas la visión del cumplimiento normativo, pueden pasar, como en efecto han pasado muchas veces, incidentes, accidentes que finalmente van a pasear sobre nuestros hombros. Y ya no solamente yéndonos del lado estrictamente constructivo o estrictamente económico, muchas veces ese tipo de pestañeos pueden costar accidentes incluso muchas veces trágicos, ¿no? Estoy haciendo la zapata. Oye, de acá la zapata me dice que el peralte de la zapata debe tener 50 centímetros. Ok, con ese peralte de zapata, ¿estoy cumpliendo con el peralte mínimo para zapatas que la norma me exige? Recuerden que el responsable de ejecución del proyecto soy yo, ¿de acuerdo? O somos nosotros los ingenieros residentes. Buscaré en la norma, ¿no? Buscaré en la norma, haré una lectura exhaustiva de la norma, o me apoyaré en conocedores de la norma, que debo tener posiblemente en mi staff de trabajo o en mi equipo de trabajo para poder contestar finalmente esa respuesta. Una columna, por ejemplo, ¿no? Oye, estoy haciendo una columna, dicen que este es un sistema porticado, ok, estoy haciendo una columna. A ver, ¿qué dimensiones tiene la columna? Ah, la columna dice que tiene 20 por 20. Ok, de repente me preguntaré, si esta es una columna porticada, estoy cumpliendo con la norma con una sección de 20 por 20 para una columna que forma parte de un sistema sismo resistente aporticado de concreto armado, buscaré en la norma para ver si eso es cierto o no. Lo mismo con el acero de refuerzo, ¿no? En elementos de concreto armado en particular. Es muy común, ya cada vez menos que cada vez menos que antes, pero todavía es común que en los planos que llegan a nuestras manos para construcción, muchas veces la cantidad de acero de refuerzo de los elementos estructurales o de algunos elementos estructurales no cumple con las exigencias mínimas que la norma exige, ya sea para las zapatas, para las columnas, para las vigas, para las losas o para lo que fuere. La pregunta es, oye, el acero que yo estoy colocando, y eso no es discutir el diseño estructural, simplemente es una cuestión de cumplimiento normativo. Yo no puedo, y esto de repente ampliando un poco lo que en esencia es una norma, y particularmente las normas de construcción, las normas no son otra cosa que exigencias, condiciones mínimas de cumplimiento obligatorio. Repito, las normas en general suelen ser o suelen darnos consideraciones o exigencias o requisitos mínimos de cumplimiento obligatorio. Menos de aquello que la norma dice, nosotros no podemos hacer. Más de aquello que la norma pide, sí. ¿Qué tanto? Lo que el criterio ingenieril o profesional finalmente nos indique. Eso es importante entender porque, repito,
muchos casos recurrentemente en proyectos de construcción se ejecutan sin cumplir siquiera con las exigencias mínimas que la norma o las normas especializadas exigen. Entonces, si nosotros, repito, vamos ganando experiencia constructiva, vamos ganando recursos constructivos, vamos ganando conocimientos constructivos, ergo, vamos ganando eso que digo, criterio constructivo y criterio estructural, perfecto, cada vez vamos a construir mejor. Pero todo eso no tiene mucho sentido si finalmente no cumplimos con las exigencias mínimas normativas que las normas en general de construcción nos van a exigir siempre. Recuerden que las normas técnicas de edificación en nuestro caso tienen rango de ley. ¿Qué significa que tengan rango de ley? Que son o deben ser de cumplimiento obligatorio. Y si nosotros como ingenieros residentes no nos encargamos de hacer cumplir exhaustivamente estas exigencias normativas, olvídense, ¿no? ¿Quién puede hacer ese trabajo por nosotros en nuestro proyecto? ¿De acuerdo? Ok. Ya quiero terminar este tema preambular. Espero me estén escuchando bien. Vamos a transitar nosotros en ese horizonte, ¿no? De ir aprendiendo. Primero, ir tomando algunos antecedentes previos que ustedes tienen, como por ejemplo el conocimiento seguramente de los materiales de construcción, que son muy importantes. Utilizaremos esos conocimientos que ustedes tienen de materiales de construcción, trataremos de relacionarlo con elementos estructurales y con sistemas estructurales, que va muy de la mano. Yo siempre digo, eh, es bueno siempre, sobre todo en el entendimiento de los elementos estructurales, ponerse en lugar del elemento estructural, ¿no? Los elementos estructurales tienen, a lo que yo llamo los elementos estructurales tienen una suerte de sentimiento propio. Y los sentimientos propios de un elemento estructural no son otra cosa, aquellos que ustedes conocen y seguramente lo resuelven muy a menudo, que son los famosos estados de esfuerzos, ¿no? Entonces, esos sentimientos que son distintivos respecto del tipo de esfuerzo predominante en particular, es importantísimo reconocerlo y entenderlo en los elementos estructurales. ¿Para qué? Para saber cómo se está comportando un elemento estructural, cómo se comporta una columna, qué diferencia tiene a nivel de comportamiento una columna respecto de una viga, respecto de una placa, respecto de una zapata, respecto de un sistema de entrepiso. Son iguales, sienten lo mismo, sienten cosas diferentes, sus estados de esfuerzo son iguales, sus estados de esfuerzo son diferentes. Es importantísimo que nosotros, que seguramente fácilmente pueden identificar ustedes ya con sus cursos previos pues, de resistencia en materiales, de estructuras 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas estructuras llevan ahora. Identificar estos estados de esfuerzos es muy importante. Constructivamente nos ayuda mucho. Si nosotros no identificamos, por ejemplo, adecuadamente los estados de esfuerzo de los elementos estructurales, de repente se nos va a complicar un poco identificar con plenitud dónde se requiere con mayor precisión el acero refuerzo en una columna que en una viga, por ejemplo, ¿no? Conociendo, repito, sus estados principales de esfuerzos. ¿Por qué necesito colocar mucho mayor refuerzo transversal de confinamiento, por ejemplo, en unas zonas más que en otras, en una viga o en una columna? Si no entendemos los estados de esfuerzos, es un poco complicado que finalmente entendamos o sintamos la necesidad de manejar adecuadamente los elementos estructurales. Quiero que eso se entienda, por favor, ¿no? No hagamos cosas mecánicamente, ¿no? Porque todo el mundo hace así, yo también tengo que hacerlo así. Depende, vamos, esa decisión en todo caso ya no depende de nosotros, depende que al que finalmente sigamos no se esté equivocando. La idea es que si nos vamos a equivocar, equivoquémonos nosotros, ¿no? No nos equivoquemos solamente de mirones o de copiones. A eso voy. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, dejo ahí la reflexión inicial. Yo soy el ingeniero Juan Carlos Vice Gómez, ya tengo algunos años de profesional, soy ingeniero civil, de formación y de vocación, diría yo. Creo, si no me equivoco, soy bastante malo con las fechas, pero ya hemos cumplido, sí, hemos cumplido, hemos tenido una celebración, me parece, el año pasado, creo,
Ya hemos cumplido, por lo menos en mi promoción, 25 años de colegiados. Mi colegiatura es 60025. Para aquellos que son de repente observadores o de repente tienen un hermano, un amigo, un ingeniero nuevo, si les preguntan cuál es su SIP, de repente el SIP ahora debe estar bordeando, de repente me quedo corto, de repente debe estar bordeando ya el SIP número 200.000, ¿no? Ustedes cuando salgan de la universidad y saquen su colegiatura, yo estimo que van a ser, su número va a ser por sobre los 200.000. Se me ocurre, ¿eh? Se me ocurre. A lo que voy es que ya hay una distancia importante de algunos años recorridos en el sector, en múltiples proyectos, en múltiples facetas. Yo particularmente soy muy afín a la construcción y soy muy afín a las estructuras, que es básicamente a lo que me dedico, al diseño estructural y a la supervisión de eh, a la supervisión de la ejecución de estructuras propiamente. Muy particularmente yo soy un fanático, diría yo, y un amante de las estructuras metálicas o el diseño en acero estructural que yo recomiendo, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen el bichito de dedicarse al diseño estructural en el tiempo, aquellos que diseñan elementos de acero estructural entendiendo pues el acero estructural en principio, elementos mucho más esbeltos, ¿no? El nivel de validación o el nivel de control de los estados límites son muchísimo mayores que otros tipos de sistemas estructurales. Yo siempre digo y lo repito, aquellos que tienen interés en dedicarse o especializarse a las estructuras, diseñen, estudien a plenitud el diseño estructural en acero. Aquel que diseña bien estructuras de acero, los demás sistemas estructurales realmente van a ser muchísimo más sencillos, pero muchísimo más sencillos de diseñar. ¿De acuerdo? Yo creo que tienen la posibilidad de estudiar, aquellos, repito, que tienen esa inclinación, tienen la posibilidad de estudiar esos cursos en la universidad, bienvenido sea. Ya tengo, como docente ya tengo algunos años también, a mí tuve la posibilidad, básicamente por bueno, yo siempre tuve un poquito la inquietud de conversación, de discutir ideas, de intercambiar ideas. Eh, Así que creo fue en 2015, si no me equivoco, una amiga que trabaja en Sensi, una amiga de promoción que trabaja en Sensico, me invitó para dictar unos cursos de especialización. En principio me había invitado, perdón, para desarrollar unos manuales técnicos de procedimientos de construcción en general, y a partir de eso se me invita para dictar unos cursos de especialización para profesionales. Y miren que entré a dictar ahí y no he vuelto a salir de la cátedra, ¿no? Sinceramente. A UPC entré el 2019, prepandemia, siempre en la línea de construcción. Me contactó la ingeniera Sandra Rodríguez, que es la coordinadora de la línea. Y bueno, ya tengo algunos añitos ya en UPC, siempre en la línea de construcción. He dictado generalmente el curso de construcción que primigeniamente era construcción, ahora es construcción 1 y construcción 2. He dictado también curso de tecnología del concreto, he dictado cursos de materiales de construcción y dicto cursos de tesis, ¿no? Así que seguramente con ustedes, que no tengo dudas, si no todos, la gran mayoría va a aprobar el curso. Es muy probable, y espero que así sea, nos podamos encontrar más adelante también en algún curso de tesis, seguramente estaré encantado de poder, de poder compartir con ustedes. Este curso es completamente virtual, ¿no? Este curso es completamente virtual, siendo que el curso de construcción 1 tiene secciones virtuales y secciones presenciales. Este que vamos a llevar conmigo es un curso completamente virtual. Digo esto ¿por qué? Porque llevar un curso virtual implica pues un compromiso mutuo de tener, vamos, una plataforma mínima
para poder comunicarnos adecuadamente, ¿no? Llámese pues una conexión a internet medianamente decente, llámese pues una PC, una laptop, una cámara, un micro para poder comunicarnos cuando ustedes serán requeridos para cualquier participación, ¿de acuerdo? No tengo duda que todos cuentan con esa posibilidad, así que estar siempre atentos a contar con toda esta plataforma permanentemente en nuestras clases, porque en cualquier momento puedo requerir de su participación y puedo pedir, por favor, que sea con cámara abierta, como más adelante vamos a empezar a conversar con alguno de ustedes. Así que me encantaría que en el momento que tengamos un intercambio directo con cualquiera de ustedes, sea con cámara abierta para poder ir conociéndonos un poco, disfrutando un poco más de la cercanía que ya de por sí la lejanía de la pantalla nos exige. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiero conocer, no puedo conocer en esta clase al grupo completo. Tengo 45 matriculados en la sección, que es, creo, lo máximo que se puede matricular en las secciones virtuales. Es un número importante. He estado haciendo una revisión muy rápida. Veo que la gran mayoría, digo la gran mayoría, yo diría que del orden del 60% son estudiantes que están llevando por primera vez el curso. Pero veo también que hay algunos estudiantes que ya están llevando el curso por segunda e incluso por tercera vez. Seguramente a la tercera es la vencida siempre, jóvenes, por favor, señoritas, aquellos que están en esa situación. Y sobre todo aquellos que están en esa situación, les pediría por favor que sean mucho más incisivos, que sean mucho más participativos. Voy a valorar mucho esa, esa esa posición particular que los estudiantes que ya tienen algo más de experiencia en el curso finalmente puedan a partir de sus exigencias, incluso apuntar un poco más alto el nivel del curso, que todo se lo vamos a agradecer finalmente. ¿De acuerdo? Eso de un lado. Luego veo que es una sección predominantemente limeña, básicamente relacionado con las direcciones que ustedes han puesto de domicilio. Salvo acá, tengo a Jonathan Albino de San Andrés. De repente conversamos con él un poco más adelante para que nos oriente un poco en descubrir su, su origen. Tengo a Freddy Castro de Yauli. Tengo a Luis Colque de Tiquillaca. Tengo a Luis Colque de Tiquillaca. Tengo también, está en la sección Karen Cuenca de Pangoa. Pangoa me suena a la selva, ¿cierto? Tengo a Lisbeth Jorión de Yanama. Yanama me suena a Ancash, ¿no? De repente, Lisbeth, si me ayuda, me suena a Yanama, a Ancash, ¿no? Tengo también a Christopher Paucar de Piura, Piura hermoso. No sé, no dice qué parte en particular de Piura, Piura es bastante grande. Y tengo también a Jefferson Ceballos de Ocobamba, Andahuaylas. Son los que distingo acá que no son limeños, entre comillas, o digamos, o no viven en Lima en todo caso, a partir de su declaración de dirección. La gran mayoría son limeños, ¿de acuerdo? Es algo que yo, por ejemplo, valoro mucho de estas clases virtuales, porque nos da la posibilidad, digo, de compartir con estudiantes de repente de otras realidades geográficas, de otras realidades ambientales,
incluso de otras realidades culturales, y muchas veces eso tiene relación directa y concreta con los procesos constructivos, con cómo se construye. Mucho de los procesos constructivos, entenderán, tiene su esencia inicial en aquellas experiencias que se van acarreando, que se van transmitiendo de generación en generación, independientemente de que estén mal o que estén bien, ¿de acuerdo? Finalmente, esas experiencias constructivas, o a partir de esas experiencias constructivas que se van acumulando en el tiempo, es que los organismos responsables de regentar o manejar el sector construcción en general es donde entra Tallar, ¿no? Todo aquello que se construye recurrentemente a partir de la experiencia, a partir de usos y costumbres, tiene que estar reglamentado adecuadamente. ¿Para qué? Para que eso que se construya finalmente tenga pues una connotación de eso que habíamos hablado, ¿no? De que se construye y que se construya bien. ¿De acuerdo? Ok, quiero conocerlos, a ver, alguno de ustedes. Así que por favor, cuando los llame, tengan la amabilidad, por favor, de eh, conversar sobre estas preguntas o alguna otra que crean conveniente, su nombre, si tienen algún hobby, si pertenecen a algún capítulo, que hay muchos de estudiantes en UPC. He tenido en clase, creo que en una sección de ayer tengo a un estudiante, a un deportista de élite de fondo, creo, si no me equivoco, que forma parte de la selección de UPC. Y en ciclos previos he tenido varios representantes de UPC deportistas. De repente, vamos, es posible que en esta sesión tengamos uno que nos los diga, por favor. Y finalmente me interesa mucho conocer si tienen algún antecedente del curso, si conocen algo del curso, si han escuchado algo del curso y qué cosas esperan del curso para ver si todos estamos alineados en ese mismo sendero. ¿De acuerdo? Ok, vamos a empezar con una señorita. A ver. Ujú. María Rosales. Hola María. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás, María? Me encantaría que prendas tu cámara para poder conocerte, por favor. Un Y para poder... momentito. Gracias. Listo, profesor. Se puede ver. Sí, hola María, ¿cómo te va? Un placer conocerte. Cuéntanos un Igualmente. poquito de ti, a mí y a tus compañeros, ¿cómo estás? Bueno, soy María Alejandra Rosales. Uno de mis hobbies favoritos es dibujar. Me gustan mucho las matemáticas, es por eso que decidí estudiar ingeniería civil también. Eh, es lo que espero de este curso es aprender mucho más acerca de la carrera, ver un poco más a fondo ya cómo se enfoca esta carrera en sí, ¿no? Y saber un poco más de la construcción, porque es algo que me llama mucho la atención, obviamente, para ser una buena ingeniera civil en el futuro. Gracias. Perfecto, María. ¿Estás en Lima? ¿En qué parte vives? Sí, estoy en Lima, Ok. ¿En qué distrito? Villa El Salvador. Oh, ya, perfecto. Tú eres no, este es San Miguel, ¿no? Tú perteneces Es al al campus Villa. CS5, al Campus Villa. Sí. Oh, ya, ya. Ujú. Sí, profesor. María, un placer. Gracias Igualmente, por, gracias. gracias por presentarte, un placer conocerte. Eh, un compañero suyo, a ver. María, usted escoja por favor a cualquiera de sus compañeros que tienen para que se pueda presentar. Que sea varón, porfa. ¿Sí, María? A Daniel Enrique Gómez.
Listo, Daniel, usted es el premiado. ¿Cómo estás, Daniel? Profesor, buenos días. Un ratito, por favor. Sí, claro, cómo no, Daniel. Adelante. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Profesor, buenos días. Eh, Cuéntanos un poco de ti. bueno, un poco de mí. Bueno, estoy en Lima, en Chorrillos, en el campus Villa. Bueno, escogí la modalidad virtual porque todos sabemos que la universidad, bueno, está abriendo cupos limitados. Y bueno, escogí la carrera de ingeniería civil porque me agrada en realidad las estructuras, tratar de hacer sobre todo los puentes, es lo que me agrada, me fascina, digamos, construir, ¿no? Y nada, estoy aquí. Qué bueno, Daniel, te felicito. Una consulta, solamente por curiosidad, la verdad hay cosas que no manejo, que de repente no entiendo bien. El, Al menos por el listado de secciones que tengo del curso, hay una gran cantidad de una gran cantidad de secciones que son virtuales. Hay algunas otras que son presenciales, ¿de Ujú. acuerdo? La pregunta concreta es, ¿ustedes para elegir una sección virtual previamente han intentado una sección presencial o, vamos, de motu propio han optado por la virtualidad para este curso? Bueno, en mi caso, tenía sede presencial, pero se cruzaba con otros cursos que estoy llevando y tuve que Oye, elegir el virtual. Y bueno, por lo que sé, la elección es en cuanto al ponderado del ciclo anterior. Entonces se va ocupando los presenciales, todos están eligiendo, digamos, los presenciales y luego va siguiendo los virtuales, ¿no? Es por eso que... correcto, Ujú. correcto. Pero digamos, si pudieses haber tenido la opción de elegir, hubieses optado por un curso presencial. Entiendo Sí, eso. correcto. Sí, sí. Correcto, correcto. No, pues gracias. Pues eso es una buena observación. Ujú. No, gracias, Daniel. Ok. ¿Me hablaste algo del curso? ¿Algo que conoces el curso? Ah, me Sí, hablaste de que puentes. Me después hablaste de que puentes. me agrada la estructura, ¿no? Sobre esa rama. Correcto, correcto. Aprovechando lo que bien comenta, te agradezco mucho, Daniel. Un poco comentando lo que bien dice Daniel, este curso está enfocado en las edificaciones, ¿ya? O sea, nosotros este curso de repente ya han chequeado un poco el material que tienen a disposición en el aula virtual, está enfocado en edificaciones, básicamente edificaciones de concreto y albañilería, ¿ya? Los puentes son una especialidad aparte, entenderán, pero hay cosas que son muy afines, ¿no? Hay cosas que son muy afines como procesos constructivos propiamente, ¿no? Y yo siempre digo que el paso inicial para empezar a construir es empezar con edificaciones. Finalmente, cuando vamos manejando el tema de construir edificaciones, salirnos de las edificaciones y pensar en otro tipo de infraestructura se hace mucho más sencillo esa migración. ¿De acuerdo? Así que me parece que la universidad hace bien, en principio, este curso enfocarlo en las edificaciones, con cargo siempre a decir que para dar un paso adicional y cambiar a un tipo de infraestructura distinta, ya los procesos son mucho más afines, ¿no? O el cambio es menos traumático en todo caso. ¿De acuerdo, Daniel? Muchas Así, gracias. profe. Gracias. Escoja usted, por favor, Daniel, a una compañera suya para que se presente, por favor. Una señorita. Ok. Mm, mm, María Alejandra. Oh, ya le he mencionado. María, ya hablamos con María. Sí, ¿no? Ok. Medalí Segura. ¿Ok? Medalí segura, por favor. Gracias, Daniel.
Medalí, ¿está con nosotros, Medalí? Daniel, parece que Medalí sea un poco, Ujú. o no tiene algún problema. ¿Puedes elegir a otra de tus compañeras, por favor? Emily Cernaque. Perfecto. Emily me dijo. Sí, Emily Cernaque. Ok. Emily, si estás con nosotros, Emily. Un favor, yo, obviamente estamos en la primera clase. A partir de las siguientes clases, que ya voy a empezar a tomar lista y de repente en algún momento los voy a requerir, cuando se requiere la participación de algún asistente a la clase, tiene que ser lo más pronto posible, por favor. Eh, finalmente, finalmente, repito, eh, lo que va a pasar es cuando alguien sea requerido y no responde con prontitud y, y en el momento del requerimiento, lamentablemente voy a tener que sacarlo de la sesión porque entiendo pues que no, simplemente no está a disposición de la clase. ¿De acuerdo? No quiero llegar a ese extremo nunca, por favor, pero de ser reincidente, vamos, por una cuestión de orden voy a tener que hacerlo. ¿De acuerdo? Hola, ¿cómo estás, Emily? Por favor, no sé si pudieses prender tu micro y tu cámara para poder conversar un poquito. Profesor, buenos días. ¿Me logra Hola. escuchar? Sí. Sí, ¿cómo estás, Emily? ¿Todo bien? Buenos días. Sí, lo que sucede es que recién hoy día me van a activar la cámara. Ok. Sí. Soy Emily Cernaque. Tengo 19 años. Uno de mis hobbies es pintar. Me gusta también caminar al aire libre. No pertenezco a ningún capítulo ni a la selección. ¿Qué espero del curso? Pues aprender bastante. Sinceramente no es mi primera vez llevándolo. Ok. ¿Has Me llevado recuerdo. conmigo? No, no. Oye, ¿se puede saber con quién? Lo llevé acá en Villa, presencial. En Villa, presencial, el Ajá. ingeniero Benavides. ¿Con quién te editó? Renzo Mata. Renzo Mata. Ajá, Ok. exacto. Sí. Creo que sí. No, Ramos. Profesor Renzo Renzo Ramos. Ramos Mata. Ajá, Renzo creo Ramos que Mata. sí. Lo conocíamos más como profesor Mata, algo así le decíamos. Profesor Mata. Doctor Ujú. Mata. Muy bien. Y bueno, espero conocer a más personas, aprender bien del curso, porque es fundamental para la carrera. Y nada, eso es todo. Gracias. Emily, te pasaste, muy amable. Espero por favor Ok. soluciones el tema de tu cámara para no tener inconvenientes más Sí, adelante. sí, Te voy a sí. agradecer infinito. Ok, Ok, profesor, gracias. Hasta luego. ok, voy a conversar con dos estudiantes más. Emily, por favor, escoge uno de tus compañeros, cualquiera que esté en el listado de la sala. Ya, perfecto. Ah, Gonzalo Enrique Arones Albujar. Ok, Gonzalo. Ok, profesor, ¿me logra escuchar? Sí, ¿cómo estás, Gonzalo? Un placer. Bien, Nos profesor. encantaría que prendas tu cámara, Hablamos por bien. favor, para poder conocerte. Sí, ¿me puede ver, profesor? Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? Un placer. ¿Cómo te Hola, va? bien. Mi ¿Todo nombre es bien? Gonzalo Enrique Aranés Albújar. Mi hobby es entrenar. No pertenezco a la selección. ¿Qué espero del curso? Seguir aprendiendo más a fondo todo lo que es la construcción. Y no. Ok, cuando me hablaste de entrenar, ¿a qué puntualmente? ¿De entrenar te entendí? Ir al gimnasio. Ah, ir al gimnasio. A eso le llaman entrenar, ¿no? O sea, hacer tus pesitas, esas cosas. Claro, claro. Qué bacán, qué bacán. Interesante. Gonzalo, un placer conocerte. Igual, Escoge, por profesor. favor, finalmente, para terminar este intercambio inicial, a una de tus compañeras de clase, por favor.
cualquiera Ok. que tú creas conveniente. Eh, Nadia Maeli Kikardides. Nadia, Kilka, gracias Gonzalo, eres muy amable. Hola Nadia, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. ¿Se me escucha? Sí, ¿cómo estás Nadia? Nos Ok. encantaría conocerte, por favor. Si puedes prender tu cámara sería fenomenal. Profesor, ¿me logra ver? Sí, Nadia, ¿cómo te va? Está un placer conocerte. ¿Cómo vas? Igualmente, profesor. Bueno, mi nombre es Nadia Mailiquil Cardiles. Mi hobby es leer, pintar y jugar ajedrez. Mm, Actualmente no pertenezco a ningún capítulo, pero me gustaría pertenecerlo. Yo espero del curso poder aprender justamente de usted, de aprender todos los conocimientos que usted nos brinda, así como también cómo es el proceso de construcción de una determinada obra, cumpliendo todas las exigencias establecidas. perfecto, Nadia, eres muy amable. Ojalá estemos a la altura. Te agradezco mucho. Ok, profesor. Eres muy amable. Bien, eh, yo creo que paramos ahí un poco con este intercambio inicial. Repito, somos 45. He podido conocer a algunos de ustedes. Seguramente en las clases siguientes iremos completando este recorrido para poder contactar finalmente directamente con cada uno de ustedes. Agradezco mucho a aquellos que han tenido la gentileza de en esta primera clase abrir sus cámaras y conversar un poquito. Es muy, es muy gratificante tener un contacto directo con cada uno de ustedes. Eh, bien, algo que quería decir. Solamente para cerrar, veo que ninguno pertenece a ningún capítulo. Yo no lo voy a sugerir que pertenezcan a algún capítulo de estudiantes en particular. No, cada quien tiene sus propias inquietudes, sus propias demandas, sus propias necesidades, ¿de acuerdo? Pero yo les diría que en la medida de la posible, en la medida que el tiempo también les dé, porque siempre sugiere, pues, digamos, pertenecer a un colegiado, siempre sugiere seguramente dedicarle por lo menos un tiempo menor para tal fin. Y yo sé que el tiempo siempre es, pues, un recurso extremadamente escaso, sobre todo cuando uno es estudiante de una carrera y de una universidad tan demandante, ¿no? Pero en la medida de sus posibilidades, dirijan algunos de sus esfuerzos en alguna cofradía en particular, ¿no? Y hay muchas, ¿no? No recuerdo todas las que hay, cada vez se abren más capítulos de estudiantes en la universidad, seguramente algunos serán afín a sus propias inquietudes. Procuren buscar esos espacios, que son espacios con mucho contenido técnico, sinceramente, con mucho contenido técnico, con mucho contenido tecnológico, pero también con mucho contenido social, ¿no? Porque pueden conocer gente importante que comparte de repente alguna suerte de iniciativas comunes y finalmente generar este tipo de vínculos sociales, amicales y profesionales siempre es muy importante. ¿De acuerdo? Eso es una simple sugerencia, por favor. Y finalmente es discrecional a cada uno de ustedes esa posibilidad. Eh, Desde hace algún tiempo en nuestro país se ha producido la evolución de los sistemas constructivos en edificaciones, la cual está relacionada con la aplicación de nuevas técnicas de construcción y la innovación de los materiales de construcción. El sector construcción es extremadamente pujante y dinámico, repito, muy exigente para todos sus participantes. Si no estamos alineados con esa demanda del sector en niveles de productividad, simplemente el mismo sector económico nos va a sacar de competencia. Entonces tenemos que estar concientizados permanentemente en que si no somos productivos, el sistema mismo nos va a sacar. ¿De acuerdo? Y ser productivos en principio significa ser productivos profesionalmente, ¿no? Esta exigencia particular propia, personal, es fundamental para un logro corporativo finalmente. Las estructuras se comportan como se construyen, no como se diseñan. Es una reflexión muy importante. Las estructuras se comportan como se construyen y no como se diseñan. Y es responsabilidad de nosotros los ingenieros constructores reducir esa habilidad, porque siempre va a haber, siempre, lamentablemente digo, siempre lamentablemente, y lamentable entre comillas, por favor,
va a haber una brecha entre cómo se diseña un proyecto de construcción y cómo se construye un proyecto de construcción, ¿no? Lo ideal es, en efecto, que se construya exactamente como se diseña. Pero entenderán en que pasar del plano a la ejecución concreta y real de un proyecto suele tener sus vicisitudes. Finalmente, la responsabilidad nuestra como constructores y como ejecutantes es reducir o minimizar o desaparecer, en el mejor de los casos, esa brecha. Esa es responsabilidad de nosotros, porque recuerden que las estructuras se comportan como se construyen, no como se diseñan. ¿De acuerdo? A ver, algunas cosas importantes. Es muy rápido, por favor, con esta suerte de ¿cómo llamarlo? Como de sugerencia, de conversatorio inicial. Básicamente en el sentido de instar a los estudiantes UPC, a los futuros ingenieros civiles UPC, a procurar que con nuestras acciones propias, que con nuestras propias decisiones, busquemos un poco limpiar esa aureola, esta aura, muchas veces oscura, que gira pues en torno a los procesos de construcción, ya sean públicos o privados, que es casi de relacionar directamente un proceso de contratación con un acto de corrupción, ¿no? ¿Qué es lo que pretendo de manera personal y de manera colegiada también, no tengo duda, por las autoridades de la universidad? Instar a nuestros estudiantes a ser lo que en un concepto religioso lo puedo traer, creo, para, para esta reflexión, que es el de procurar siempre ser signos de contradicción, ¿no? ¿Qué significa ser signos de contradicción en esta perspectiva? Que seamos los primeros en que cada decisión que tomemos, ¿de acuerdo? Porque nuestro quehacer profesional está marcado cotidiana y permanentemente con la toma de decisión. Estamos permanentemente tomando decisiones y vamos a estar permanentemente tomando decisiones. Asegurémonos, procuremos, esforcémonos en que todas las decisiones que nosotros tomemos en nuestro quehacer cotidiano profesional estén exentos de cualquier atisbo, por menor que sea, de un acto de corrupción. En esa medida estamos aportando muchísimo, en principio, a nosotros mismos como profesionales, como personas, a nuestras familias, a nuestra universidad, ¿de acuerdo? Y finalmente a nuestro gran colegiado que somos los ingenieros civiles. Y eso finalmente trasunta a niveles mayores nacionales. No voy a leer la definición de acto de corrupción, lo tienen ahí ustedes a disposición para que lo puedan leer en cualquier momento. Esta definición solamente la traigo a colación nuevamente a partir de la reflexión conjunta que estamos haciendo. Es una definición que está en el glosario de definiciones del Reglamento de Ley de Contrataciones, ¿no? Repito, solamente para cerrar, ¿no? Los actos de corrupción no son ajenos a la contratación privada, ¿no? Muchas veces, no, solamente hay actos de corrupción en la contratación pública. Si yo no trabajo en el ambiente público, si yo no trabajo en la contratación pública, estoy exento de actos de corrupción. Recontra falso, por favor. Los niveles de decisión o las decisiones permanentes se toman no solamente en la contratación pública, se toman también en la contratación privada. ¿De acuerdo? Entonces, independientemente de nuestra posición en un proyecto de construcción, siempre estamos tomando decisiones. Esforcémonos en que esas decisiones que tomemos estén estrictamente ligados a conceptos económicos, a beneficios técnicos, a beneficios tecnológicos, a beneficios de plazo, ¿no? Y no tengan ningún atisbo, ninguna nube de un acto de corrupción de por medio. ¿De acuerdo? Eso es un esfuerzo que se valorará siempre. Entonces, los insto, por favor, a ser
signos de contradicción en los ambientes que ustedes trabajan, referidos, en este caso particular, de las aureolas corruptas. Los logros del curso son dos, el de ciudadanía y el de trabajo en equipo. El de ciudadanía, que es la competencia general, capacidad para valorar la convivencia humana en sociedades plurales, reflexionando acerca de las dimensiones morales de las propias acciones y las decisiones, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias en el marco del respeto de los derechos y deberes ciudadanos. Y el de trabajo en equipo, trabaja efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, crean en un entorno colaborativo inclusivo, estableciendo metas, planificando tareas y cumpliendo objetivos. Esto, el trabajo en equipo, ya los que han llevado el curso saben a plenitud que lo van a tener que aplicar seguramente para la ejecución del trabajo final, que vamos a ir discutiendo seguramente en esta y las siguientes sesiones, sobre todo de las primeras 2 semanas seguramente. El 202302, que es este ciclo, profe, también tenemos secciones en el Hub. ¿A qué se refiere con el Hub? ¿El Hub de San Miguel, dice? ¿A eso se refiere, Sebastián? No, este curso es totalmente virtual. En el Hub de San Miguel, en el Hub de San Miguel, ustedes tienen los talleres de construcción, pero los talleres de construcción son del curso Construcción 2, no son del curso Construcción 1. ¿De acuerdo? Particularmente esta sección CS5D es completamente virtual. ¿De acuerdo? O sea, solamente nosotros nos vamos a conectar por esta plataforma, tanto para las clases semanales como las que hemos empezado hoy y para las evaluaciones. Los docentes del curso seguramente ya conocen a algunos de ustedes, ya alguna de sus compañeras dijo que conoce a Renzo Ramos. Son Jorge Blanco, Eduardo Gallo, Felipe García, Carlos Huerta, la profesora Carla López, Renzo Ramos, que ya, repito, lo nombró una compañera suya, José Rodríguez, Cristian Sotomayor y el que les habla, Juan Carlos Vice, que también es el coordinador del curso. ¿De acuerdo? En la modalidad presencial del curso, ¿sí hay sesiones de taller o en general construcción 1 solo dan clases teóricas? No, los talleres son de construcción 2, estimado Robert Gutiérrez. En el curso de construcción 1 no hay talleres de construcción, ya sean secciones virtuales o secciones presenciales. No hay. Los talleres de construcción son en el curso construcción 2, que ustedes van a llevar el ciclo 7, si no me equivoco. Las sesiones o el dictado de clases serán por 2 sesiones semanales de 2 horas, como esta que estamos empezando hoy día. En el caso particular de esta sección, CS5D, las sesiones son en los días martes y viernes, ¿no? Los días martes y viernes de todas las semanas, en estas 16 semanas que vamos a convivir, de 9 a 11 de la mañana. ¿De acuerdo? Sobre las evaluaciones vamos a tener una PC1, una PC2, vamos a tener un examen parcial, un examen final y un trabajo final. Las PCs tienen 10% de peso, el examen parcial y el examen final 25% cada uno, y la evaluación de más peso es la del trabajo final que tiene 30% de peso, que es un trabajo grupal enmarcado con con una estructura de informe que voy a poner a su disposición seguramente en estos días en el aula virtual y una rúbrica para su calificación. ¿De acuerdo? La única evaluación que no es recuperable es el trabajo final, con lo que eso implica, por favor, ¿no? Ya tengo entendido, yo no soy muy conocedor de esta terminología, pero, vamos, sí puedo dar fe que la única evaluación que no es recuperable, con la implicancia del término en general que seguramente ustedes manejan, la única evaluación que no es recuperable es el trabajo final. ¿De acuerdo? Respecto del contenido del curso, como ya lo habíamos comentado con Daniel, creo, hace unos minutos, el curso está
estrictamente enfocado en las edificaciones, ¿ya? Y particularmente en edificaciones de concreto armado y de albañilería. Para tal fin, la carrera ha dispuesto, para este curso en particular, desarrollarlo en 3 unidades. Una primera unidad es esta que aparece en pantalla, a la que llamamos actividades y estudios previos al inicio de una obra de edificación, relacionado básicamente con todas aquellas actividades indiciarias, previas al inicio propiamente de las actividades constructivas directamente, que son muy importantes, son fundamentales, ¿no? Dentro del tema de planificación, dentro del tema de la visualización del horizonte del trabajo, del horizonte del proyecto, es fundamental, ¿de acuerdo? Dar todas las condiciones previas para el inicio de las labores constructivas propiamente es muy importante, se puedan analizar y se puedan desarrollar. Y también relacionado con el tema documental, ¿no? Todo el tema documental, todo el marco normativo. Vamos a hablar bastante de los expedientes técnicos, por ejemplo, que son los expedientes técnicos y todo lo que implica su manejo. Ya en la actividad, en la unidad 2, entramos más bien ya a temas constructivos propiamente. Sesgado, repito, en los movimientos de tierras y en las cimentaciones superficiales. La unidad 2, repito, está estrictamente enfocado en los movimientos de tierras y en las cimentaciones superficiales. Siempre, repito, con la visión particularmente el movimiento de tierras, con la visión para fines edificatorios. No es lo mismo mover tierras para edificaciones que, por ejemplo, mover tierras para una vía de penetración o mover tierras para una excavación minera. Tienen connotaciones distintas. Nosotros vamos a manejar excavaciones de tierra o excavación de tierra o movimientos de tierra, perdón, enfocados en procesos edificatorios con todo lo que eso implica finalmente. Si ustedes se fijan ya en la unidad número 2, porque este es un desarrollo progresivo del curso, ya aparecen algunas evaluaciones. Las primeras evaluaciones del curso van a ser en la semana número 5. Y estamos ahorita en la primera sesión de la semana 1. Vamos a cerrar los ojos y los vamos a abrir y ya vamos a estar en la semana 5, porque se pasa extremadamente rápido. Eso es bastante recurrente. Así que la única sugerencia, ustedes obviamente son los dueños de su tiempo y su disponibilidad, empiecen con tiempo, organizándose adecuadamente, para que tanto para este como los demás cursos puedan darle la atención debida en el momento debido. ¿De acuerdo? Entonces, repito, en la semana número 5 ya tenemos la primera entrega del trabajo final, repito, de acuerdo a una estructura de trabajo que voy a subir en el aula virtual y a una rúbrica de calificación que también subiré pertinentemente al aula virtual. ¿De acuerdo? Y en la segunda sesión de la semana 5 tenemos la PC1. Todas las evaluaciones, llámese PC1, PC2, examen parcial y examen final, son evaluaciones en línea, es decir, son cuestionarios en el Blackboard, ¿no? Cuestionarios pues muy comunes a los que seguramente están acostumbrados a rendir en clases virtuales como las que también seguramente tienen sobre las que ya tienen manejo. En la semana 8 y en la semana 16, como siempre, en UPC tenemos cese de clases porque tenemos exámenes parciales y exámenes finales. ¿De acuerdo? Analizando esta diapositiva, que es la que corresponde a la unidad 3, que es la unidad final del curso, ya está estrictamente relacionado con el desarrollo de elementos estructurales. Y cuando hablamos del desarrollo de elementos estructurales y el conocimiento de elementos estructurales, básicamente nos reducimos en edificaciones a elementos verticales y a elementos horizontales. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los elementos verticales? Columnas, muros, placas en sus diferentes formas, tipos, facetas, clasificaciones en general. ¿Cuáles son los elementos horizontales? Elementos horizontales, vigas y techos. Básicamente eso. ¿De acuerdo? Y más, particularmente
no vamos a ver, no se ven techos o sistemas de entrepiso en este curso, los van a ver en construcción 2. ¿De acuerdo? Para cerrar esta diapositiva, en la semana 10, en la sesión 2 de la semana 10, tenemos un segundo entregable del trabajo final. La PC2 en la sesión 2 de la semana 12. En la semana 15, la última entrega del trabajo final y la respectiva exposición grupal. Y en la semana 16, el examen final. Y podríamos adicionar acá en las semanas 17 el examen sustitutorio para aquellos que apliquen al examen de reposición. ¿De acuerdo? Esta información ustedes ya la tienen, ¿cierto? Así que de surgir alguna duda en el tiempo, lo podemos ir ampliando y discutiendo. ¿Eh? Bien, no voy a detenerme en la estructura del trabajo también, repito, porque lo que me interesa ahora más bien es elegir un delegado, armar los grupos de trabajo. Son 45 inscritos en el curso. Vamos a armar 5 grupos de 6 y 3 grupos de 5. Quiero discutir con ustedes la conformación de los grupos, pero lo primero que tenemos que discutir, perdónenme, es la elección de nuestro o nuestra delegado. Así que, voluntarios, voluntarias, por favor, que quieran finalmente optar por la delegada del curso, los escucho. Hola, Tesi, usted. Muy bien. ¿Alguno más, por favor, que quiera competir con Tesi? María, correcto. Tenemos a Tesi, tenemos a María. ¿Alguno más? ¿Algún joven de repente? Ok. 5 segundos para alguien más que quisiera ofrecerse, por favor. Ok. Tenemos entonces solo a Tesi y a María que están optando por la delegatura del curso. Así que para facilitar la elección de sus compañeros, Tesi y María, unas pequeñas palabras, por favor, en un minutito, para escucharlas. Tesi, ¿algo que decir a tus compañeros? Buenos días, compañeros. Me presento como una de las candidatas a delegada. Yo me quiero responsabilizar de este cargo para ser el medio entre el docente y los alumnos para la entrega y actualización de información en el curso y de que de esta manera terminemos el curso de manera satisfactoria. Buenos días. Gracias, Tesi. María. Sí, bueno, como candidata a ser delegada, quiero que sepan que yo ya he sido delegada de cursos anteriores y que siempre estoy disponible para responderles cualquier duda que tengan, sobre todo para comunicarme con el profesor y que resuelva todas sus dudas pertinentes que puedan haber acerca del curso. Espero que todos tengamos un buen ciclo con este curso y que nadie por ahí tenga algún percance ni problema. Por eso soy muy buena para resolver ese tipo de problemas, para ayudarlos y sobre todo para estar con ustedes en toda la disponibilidad que se requiera. Gracias. Perfecto, María. Gracias, Tesi. Gracias, María. A ver, a votar, por favor. 1 minuto para votar. Faltan 8 estudiantes por votar, por favor. 5 segundos para cerrar la votación. 4, 3, 2, 1. Ok, y es inexorable. Bien, muchísimas gracias a Tesi y a María. María ha sido elegida por sus compañeros para la delegatura del curso. Te felicito, María. Y nada, vamos a estar seguramente en contacto para
cualquier demanda que quisieras atender. Acabo de colocar ahí mi número de celular, María, por favor. Apenas tengas un tiempo, me escribes, por favor. Soy María Rosales, del Construcción 1 de la sección CS5D, que voy a ser su delegada. Para guardar el contacto, por favor, y estar ya conectados. Gracias, María, eres muy amable. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Ok. A ver, repito, el trabajo final, que es la evaluación con mayor peso ponderado del curso, lo vamos a realizar en grupos. Entonces, una pregunta que se cae por sí sola y que siempre hago es, ¿los grupos prefieren armarlos por afinidad o prefieren que los arme yo aleatoriamente? Ok, vamos a votar, ¿ya? Para que quede perfectamente claro. Ok, votemos por favor. Esta votación es para conformar los grupos por afinidad, para que los conformen ustedes por afinidad o para que los conforme yo aleatoriamente, ¿ya? Ok. Perfecto, muchas gracias. Veo que esta es la CS5D, grupos aleatorios. ¿Sí? Muy bien. Ya vi que me han dado la opción de que yo arme los grupos aleatoriamente en esta sección. Lo voy a hacer seguramente en estos días, lo antes posible. Voy a procurar sea hoy mismo o mañana mismo. Apenas tenga los grupos armados, los voy a subir al aula virtual con un tema asignado. Y si ya están los grupos conformados, tienen tema asignado, tienen la información de la estructura del informe y tienen la información de la rúbrica de calificación, repito, ya es importante que programen su trabajo en el tiempo, porque la primera entrega con puntaje que se va a ir acumulando en el tiempo es en la semana 5, que es aquisito nomás. ¿De acuerdo? Seguramente aparecerán algunas dudas, sobre todo de manera inicial, cuando se empiecen a juntar o cuando empiecen perdón, cuando empiecen a delegar algunas responsabilidades propias ya de la ejecución del curso, del trabajo propiamente, las iremos absolviendo sin ningún problema en las siguientes clases. José me pregunta, en mi caso tengo compañeros para poder hacer grupo, ¿podríamos hacer grupo por afinidad? Lo que pasa es que ya si hemos llegado a la decisión que sean aleatorios, José, lamentablemente tiene que ser aleatorio, voy a tener que hacerlo yo, si no ya entraríamos en un desorden que no viene al caso. ¿De acuerdo? Muy bien. Repito entonces, no, a ti, José, muy gracias por tu comprensión. Decía que ya con los grupos conformados y con la asignación de un tema, hay que mirar y revisar la información que respecto del trabajo final se pide, tanto, repito, en la estructura del informe como en la rúbrica de calificación. Para partir de eso, cada grupo ya de motu propio empieza a tomar vida propia también, y a partir de eso seguramente empezarán a aparecer algunas inquietudes, algunas consultas que iremos absolviendo en el tiempo. Lo primero que van a tener que hacer es buscar o hacer un trabajo de búsqueda de un expediente técnico para presentar con el que finalmente trabajarán en las entregas, primera y posteriores. Mi recomendación inicial es que para la primera entrega procuren buscar el tema. Yo se los voy a entregar, Eric, cuando les adjudique el grupo.
Mi recomendación es que procuren buscar no solamente un expediente, sino 2 o de repente 3, o si pueden más, no hay ningún problema. Pueden subir ustedes para la entrega inicial todos los expedientes que finalmente encuentren, ¿de acuerdo? Y finalmente, de manera consensuada, el grupo y yo definiremos en la semana 5, que es la primera entrega, para aquellos que tienen más de un expediente técnico, cuál es, creemos, de manera consensuada, el más apropiado para finalmente seguir con el desarrollo del trabajo final. Bueno, es una sugerencia, ¿no? Se pueden conseguir más de un expediente técnico para evaluarlos y buscar y elegir en todo caso el que creemos es el más aparente para el desarrollo de su trabajo. Bienvenido sea. ¿De acuerdo? Eric me dice de cualquier... Bueno, tiene algunas consideraciones, Eric, el expediente técnico, vamos, con distintivos particulares, que no se los quiero adelantar porque finalmente eso, repito, va a formar parte de la asignación de tema que le vamos a dar a cada grupo que conforme. No quiero adelantar eso porque no lo tengo 100% cerrado incluso, ¿de acuerdo? Lo que sí es que definitivamente el expediente técnico tiene que ser de una edificación, ¿de acuerdo? Sí o sí es de una edificación. Cualquier tipo de edificación, es decir, no puede ser una carretera, no puede ser un puente, no puede ser una presa, tiene que ser una edificación. ¿Por qué? Porque las exigencias, la demanda de información que requiere la rúbrica está enfocada en las edificaciones. Entonces, si no tienen un expediente técnico de edificación, se les va a hacer muy complicado finalmente completar lo que la rúbrica de calificación les exige. ¿De acuerdo? Bien. Luego, por una cuestión de forma, yo tengo la costumbre de, en los cursos de este tipo que dicto, encargar todas las semanas una tarea, ¿no? Yo voy a abrir, seguramente en el aula virtual, una pestaña que se llame, o que nombre yo tareas semanales. Encargaré una tarea por cada una de las semanas que vayamos a desarrollar que sea afín a los temas que tratemos, de ejecución voluntaria, de ejecución completamente voluntaria. Aquellos que quieren participar lo pueden hacer, aquellos que no, no. ¿Qué es lo particular de estas tareas? Que pueden ir acumulando hasta 0.5 puntos por cada presentación, por cada tarea presentada. Y esos 0.5 puntos por tarea presentada se van acumulando y finalmente van a sumar a la nota que ustedes obtengan en la PC1, a todas aquellas tareas previas a la PC1, y a la PC2 todas aquellas tareas después de la PC1 hasta la PC2. Es voluntario, repito, es voluntario. No recuerdo cuántas son, sinceramente, Tesi. Son 8 o 9 tareas, creo. No recuerdo puntualmente. Pero ha pasado que muchas veces aquellos que participan mucho con tareas, suele pasar que esos pequeños puntos acumulados pueden marcar muchas veces la diferencia entre aprobar o desaprobar el curso. Así que son tareas muy chiquitas que no van a pedir mucho tiempo en su ejecución. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Quiero cerrar esta clase. Vamos a tomar una pequeña prueba de entrada muy simple, muy simple. La prueba de entrada va a estar disponible en el aula virtual a las 10:40. De 10:40 a 10:45 podrán entrar y tendrán, si no me equivoco, 20 minutos. Son 20 preguntas muy simples. Es un poco para ya despercudirnos de las vacaciones. Es un poco ya para tratar de entrar en ritmo. Con preguntas muy básicas respecto de saberes previos, ¿no? Para ubicar un poco el piso, para enrazar un poco el piso del auditorio que estamos manejando, ¿de acuerdo? Sugerencia, no piensen mucho en las respuestas, por favor, traten de responder muy rápidamente aquella alternativa que creen que es la pertinente.
Y finalmente, si hay que retroalimentar algo respecto de los hallazgos que yo encuentre en su examen, seguramente lo conversaremos la próxima clase de ser pertinente. ¿De acuerdo? Repito, el examen o esta pequeña prueba va a aparecer en la pestaña Evaluaciones del aula virtual a las 10:40. No sé si alguno de ustedes puede confirmar, por favor, que ya aparece este examen. Ok, perfecto. Los dejo entonces, ¿sí? Esta sesión no he tomado lista. A partir de la siguiente sesión empiezo a tomar lista recurrentemente, seguramente a mitad de clase, ¿no? Para que estén atentos. Porque sí, ya la universidad nos exige controlar las asistencias. Así que, nada, aquellos que vayan terminando su examen no tienen necesidad de anunciarse, por favor, simplemente se pueden retirar y ya nos estamos comunicando, nos estamos encontrando la próxima clase, que es el día viernes. ¿De acuerdo? Ok, a rendir el examen entonces.
Jóvenes señoritas, hasta el viernes. Cuídense. Un placer.